Señor secretario, hará lectura de la cuenta. Vamos a votar. Pero si me hago- Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y ya se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14.614-07, actualmente en tabla en esta sesión. En segundo lugar, un oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia, por el cual responde el oficio 520 de esta comisión sobre información de estadísticas de delitos de mayor connotación social, tales como homicidios, femicidios, secuestros, violaciones, portonazos y robos, teniendo como base la información contenida en el Banco Unificado de Datos, establecido en el artículo 11 de la Ley 20.931, y sobre el particular, el señor fiscal indica que dicho Banco Unificado de Datos carece de alguna información y que con lo que cuenta está plasmado en informes y boletines que nombra y que invita a ver en la página web de la Fiscalía de Chile.cl. Y además, por último, un reemplazo de la bancada del Comité Frente Amplio RD, Comunes y Convergencia Social, que comunica que la diputada señora Mercedes Bulnes reemplazará a la diputada Maite Orsini en esta sesión. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Señor secretario. Presidente, perdón, y se nos estaba quedando en el tintero un oficio del señor secretario de esta corporación en que comunica que en la sesión del día de hoy la sala no accedió a la solicitud de remitir a esta Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio de informe el proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer como circunstancia agravante cometer delitos contra dirigentes vecinales o de organizaciones comunitarias correspondiente al boletín 15.373 que se encuentra actualmente radicado en la Comisión de Constitución. Sí. Se acordó el lunes, envió el oficio y... Qué lástima por el diputado Araya, Cristian, que tenía muchas ganas que pasara por esta comisión. Doy la palabra sobre la cuenta. Yo quisiera, señor secretario, que pudieran acompañar al chat de la comisión el informe del Ministerio Público. Me parece muy relevante con las estadísticas de los delitos que se han cometido en el último tiempo en nuestro país, que creo que no sé si lo había pedido la diputada Navellano o no, pero creo que esas estadísticas le sirven a todos los parlamentarios. Pasamos a puntos varios. Ya, yo quisiera mandar un oficio, señor secretario, muy breve al Ministerio del Interior, principalmente por una situación que está ocurriendo en Quillota con una comisaría que está absolutamente abandonada en Chacabuco 481 de la comuna de Quillota, en un sector que era muy tranquilo y donde estaban los carabineros en esa comisaría funcionando hace muchos años, un sector de muchos adultos mayores y que hoy día pasaron de ser del barrio más seguro, de lo más seguro de Quillota, a uno de los más peligrosos porque esa comisaría está hoy día tomada por delincuentes, es una guarida de delincuentes, porque está abandonada, porque se supone que iban a construir o remodelar esa comisaría y la verdad es que no se hizo ni lo uno ni lo otro, sino que quedó totalmente abandonada y los carabineros se ubicaron muchas más cuadras más abajo, están hacinados en malas condiciones y se perdió la seguridad en el barrio. Y por otro lado tenemos carabineros que no están en buenas condiciones porque es un lugar que es transitorio. La licitación se ha caído dos veces desde el año 2020 a la fecha y necesitamos que esto se retome con celeridad y que la licitación pública para la remodelación o construcción de una nueva comisaría se haga lo antes posible sin mayor demora, entendiendo que ese sector está viviendo una grave crisis de delincuencia. Me tocó estar en el lugar y conocerlo en carne propia, y además no puede ser la ineficiencia del Estado respecto a desalojar una comisaría sin tener debidamente tramitada la licitación para efectos de poder construir o remodelar esa comisaría. Por lo tanto, quiero oficiar al Ministerio del Interior para que nos responda y nos dé claridad respecto a los tiempos en los cuales esa comisaría se va a remodelar o va a empezar a funcionar nuevamente con los arreglos correspondientes, pero espero que sea lo antes posible por la seguridad de ese barrio. Sí, diputada Bulnes. Sobre el punto, se podría agregar al oficio que se explique las razones por las que se cayeron las dos licitaciones, porque me parece que si se cerró durante el gobierno anterior, se han hecho dos licitaciones, seguramente una en el gobierno anterior y otra en el gobierno actual, tenemos que saber por qué razones se han caído las licitaciones. Así es. Incorpore, muchas gracias, diputada Bulnes, incorporar ese elemento, por favor, al oficio, señor secretario. Diputada Navellán, sobre el punto. No, quiero. ¿No? No, dentro de varios. A ver, tenemos un tema en Coyipulli donde claramente la ola de violencia
y de situaciones de delitos se ha ido repitiendo como si nunca hubiera estado excepción. Permanentemente roban vehículos, queman camiones, en fin. Señor presidente, si me pone atención sería maravilloso. Entonces, el alcalde de Coyipulli ofreció hace ya un buen tiempo una casa que es de propiedad del municipio para que se instale un cuartel de la PDI. Esto ha sido informado a la ministra de Interior mediante oficio del señor alcalde, también mediante diversas notas de prensa, y yo quisiera pedir que a través de la comisión se le pidiera a la ministra una respuesta de por qué motivo no se puede instalar un cuartel de la PDI en la comuna de Coyipulli. Me imagino que no aducirá la misma razón que adujo el año pasado, en que los delitos no eran de tanta violencia y no ameritaban un cuartel de la PDI. Me imagino que basta con leer la prensa para darse cuenta que sí lo ameritan. Así que me gustaría solicitar un oficio a través de la comisión para que nos dé respuesta de la posibilidad de aceptar esta casa que ofrece el municipio de Coyipulli para que se instale un cuartel de la PDI en la comuna de Coyipulli. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Presidente, usted, como bien sabe, estamos tramitando varios proyectos de ley, estamos en paralelo en la Comisión de Constitución que me corresponde presidir y señalar que viene en mi reemplazo la diputada Ana María Bravo, que como subjefa de comité le va a traer eh, el reemplazo y como siempre la comisión ha tenido a bien, aun cuando sea antes de la cuenta, el poder también aprobarlo y eso le pido a la comisión. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado Leiva. Vamos a estar esperando ansioso ese reemplazo. Sí, allá va el diputado Rey. Muchas gracias por su aporte, diputado Leiva. Vamos a pasar a puntos varios. Diputado Castro, ¿también? Sí, son dos puntos, señor presidente. Número uno, yo quiero manifestar mi desagrado con respecto a las indicaciones que puso el Ejecutivo con respecto al proyecto de retrotraer las pensiones de gracia. Y quiero hacerle y manifestarle al gobierno que aquí nosotros tenemos una modificación de tipo constitucional, donde podríamos perfectamente avanzar y entendiendo cuáles son las proporciones que existen hoy en día en esta convención. Entonces, buenos días, ministra. Voy a esperar un poco Diputado al presidente de la Castro, ministra, pero también es continúe. bueno que escuche. Entonces, creo yo que es importante que ellos avancen en indicaciones que sí permitan retrotraer estas pensiones de gracia. Y por lo tanto, ojalá hagan juicio en ese sentido y puedan avanzar en ese proyecto para no tener que justamente a través de una medida de presión avanzar en una reforma constitucional en esta comisión. Eso en Muchas primera gracias. instancia está en el Ministerio Interior, sí. Sí, por favor, en el Ministerio Interior. Lo otro es con respecto a una solicitud que se la hice 3 veces al subsecretario Monsalve. Él me dijo que se iba a resolver, que iban a verlo. Es con respecto a la posibilidad de copamiento en el centro de Santiago, perdón, en el centro de Antofagasta en las noches. Hay incluso peluquerías que abran hasta las 5:30 de la mañana. Yo no sé quién se corta el pelo a las 5:30 de la mañana. Yo no. Yo tampoco, porque tengo poco pelo, pero me imagino que la gente que tiene pelo no lo hace a esa hora, y la verdad es que obviamente estamos hablando de no solamente peluquerías, varios negocios más. Es un centro donde muchas veces se generan transacciones de droga, donde hay una serie de crímenes, etcétera. Yo creo que es importante golpear la mesa. El subsecretario se quedó comprometido hace más de un mes en responderme con respecto a este tema, quedó de llamarme una persona de su equipo, no lo ha hecho. Después hablé con su equipo, tampoco me han devuelto el llamado, entonces ya voy a tener que ¿Sigue hacerlo con el mismo de teléfono, forma... diputado Castro? Sigo con el mismo teléfono, y la verdad es que, claro, uno habla súper bien del subsecretario, pero aquí el punto, uno habla muy bien del subsecretario, porque él tiene un muy buen trato hacia con los parlamentarios, pero cuando queremos que las cosas cambien, necesitamos que eso se lleve a cabo con acciones y no simplemente con buenos tratos. Así que, por favor, si podemos oficiar de manera formal, se lo agradecería, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, Son diputado los dos Castro. temas. Si le pudiera mandar los antecedentes a la Secretaría para que puedan redactar un oficio en esa línea. Diputado Araya, y pasamos al fondo de la tabla. Presidente, solamente sobre las tablas de las próximas semanas hasta antes del receso parlamentario. ¿Tiene claridad ya cuáles van a ser o no? ¿Qué proyectos vamos a ver? De aquí hasta
lo que queda del mes de enero? O Sí, sea, vamos a darle prioridad al Ministerio de Seguridad, pero vamos a incorporar también algunas mociones ya, y parlamentarias. vamos a funcionar miércoles, o sea, lunes en la Vamos a tarde, funcionar lunes y mar- vamos a funcionar miércoles en doble jornada. este horario y el otro. Así es. Ya, perfecto. Lo que pasa es que el martes tendríamos, el problema operativo con eso, diputados, es que tendríamos los 3 días, 2 días paralelamente con sesiones paralelo a la sala. Es que lo que ocurre con eso en la práctica, diputado Chalper, que ocurre esto. Tenemos 5 o 6 diputados en vez de tener los 13 presentes. Yo por lo menos no comparto estar todos los días, lunes, martes y miércoles, en sesión de sala, entendiendo que. Es que yo no estoy de acuerdo, diputado Chalper. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Sí, ocurre que este lunes tuvimos una sesión donde estaba invitada la Contralora y no llegó. Entonces eso se nos transforma en un problema porque quedamos en ver si es que la invitábamos en otra ocasión y eso significa volver a citar especialmente para un tema que si bien es relevante, no podemos seguir alargando y ocupando sesiones de la comisión para temas que, digamos, no tienen una discusión inmediata, como en el caso de los proyectos que estamos viendo. Entonces, sobre todo el Ministerio de Seguridad. Entonces, yo entiendo que hay otros temas, pero la idea es que cuando se cite para ver un tema determinado, si lamentablemente por el tiempo que tenemos acotado no se puede realizar esa sesión, yo diría que ya pasó y continuamos, porque y si es necesario la citamos para marzo, es decir, pero como no depende de nosotros y eso depende de la voluntad de otras personas a las que no podemos obligar a venir, entonces creo que debiéramos avanzar si es que finalmente esa citación no se logra concretar, no por falta de voluntad nuestra. Entonces, le pido, presidente, que yo entendiendo que usted no quiere citar 3 veces a la semana, pero si tenemos 2 días a la semana, ocupémoslo para el ministerio, ocupémoslo para lo que tenemos hoy día discusión inmediata. Entonces, se lo quiero solicitar porque si no, efectivamente, vamos a tener un retraso que a mí me parece que podría no serlo. Sí, recogiendo su punto, diputada Plasencia, la Contralora no vino por falta de voluntad, vino por tope de agenda y reagendó para el otro lunes para poder venir. Es normal que, diputada, yo la escuché con mucha atención. Es normal que ministros, ministras, subsecretarios no vengan o no puedan asistir por tope de agenda. Y creemos que el tema de las pensiones de gracia, yo creo que la mayoría de esta comisión es un tema relevante. Y escuchar a la Contralora también es relevante escucharlo. Por lo tanto, si no puede venir, no pudo venir el lunes, se dio espacio a lo que continúa de la tabla y continuaremos el otro lunes. El Ministerio de Seguridad tiene doble jornada el día miércoles por una razón muy simple. Si nosotros ponemos a votar el Ministerio de Seguridad con la seguridad que usted busca, lo más probable es que el Ministerio de Seguridad no va a salir con acuerdos de esta comisión. Y eso es lo más probable por las mayorías que imperan en esta comisión. Por lo tanto, o construimos un proyecto donde estemos la mayoría de acuerdo y que sea de consenso, como lo hicimos a propósito de ciberseguridad, o no. Entonces, generalmente lo que está pasando es que en cada sesión se está sosteniendo reuniones y se está avanzando en algunos puntos en los cuales hay más o menos conflicto, y en virtud de eso hemos llegado a acuerdo de la comisión. No se ha avanzado con la celeridad porque es un proyecto complejo, estamos creando un ministerio, por lo tanto el proyecto tiene que quedar bien y para que quede bien, obviamente que hay que tomarse el tiempo, pero eso no quiere decir que demorar o detener el proyecto. Yo por lo menos di mi voto favorable para que el proyecto se aprobara en general. Y el proyecto, recordemos que se votó por un voto de diferencia en general, a favor. Por lo tanto, está toda la voluntad de poder avanzar, pero si quiere que lo votamos en votación continua, en sesiones continuas, el proyecto lo más probable es que no va a salir como a todos nos parece. Por lo tanto, yo mantengo la comisión el día miércoles en doble jornada. El día lunes podríamos tener también una doble jornada, pero a mí me parece un exceso tener 3 días en horario paralelo a la sala, manteniendo a la sala con poco porcentaje parlamentario y en proyectos además que son de mucha relevancia, que parlamentarios que quieren intervenir y que por otro lado mantenemos sesiones paralelas y que eso obviamente que impide que todos los parlamentarios puedan participar de esta comisión. Diputado Salper. Sin ánimo de polemizar con usted, y yo por lo menos suscribo 100% lo que usted ha dicho, o sea, había un afán de colaborar en esto. Yo pienso que, y no quiero tampoco transformar esto en una especie como de discurso para la galería, pero lo que está pasando en Ecuador nos tiene que sensibilizar un poco. Entonces, yo creo, presidente, que una de las cosas que a mí me molestaba mucho en el gobierno anterior era que precisamente no nos permitían cumplir con las urgencias.
Y yo sé que usted ha puesto su parte para eso, pero este proyecto está con discusión inmediata, corríjanme o no. Y por lo tanto, yo creo, presidente, que podríamos hacer un esfuerzo. Los que conocemos algo de trabajo parlamentario en el mundo, la verdad es que el trabajo parlamentario se hace en las comisiones, para que la gente en su casa lo sepa. El resto es música. En la sala las cosas llegan absolutamente cocinadas. El trabajo parlamentario se hace en las comisiones. Es el lugar, no aquí, en cualquier parlamento del mundo, donde se realiza. Y de hecho, lo normal en los parlamentos del mundo es que las comisiones trabajen en paralelo a las salas. Eso es lo normal. Normalmente los parlamentarios son convocados a votar. Y para que sepan, colegas en su casa, se les paga por votar además, ¿ah? Entonces, si no votan, no se les paga. Bueno, entonces, dicho eso, yo creo, presidente, que debiésemos hacer el esfuerzo de sesionar los martes y los miércoles, porque yo creo que una buena noticia para los chilenos sería que avancemos en este proyecto. Y por lo tanto, yo le pido a usted que lo reconsidere, no quiero abrir una polémica, pero sí creo que es importante que avancemos con celeridad en este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Schalper. Diputado Castro, sobre el punto y Sí, continuamos por con el el punto fondo. para cerrar solamente, pero también creo yo entiendo al diputado Chalper, pero también creo yo que es importante digerir lo que se está votando. O sea, no podemos estar todos los días viendo puntos nuevos, también hay que digerirlo, hay que conversar antes. No estoy hablando yo de una tertulia, ni mucho menos, no hay la casa de Salaquet. Pero sí es importante el conversar con nuestros asesores, ver de qué manera estamos hablando del Ministerio de Seguridad Pública, es importante. Y por lo tanto, yo creo que sí debemos tomarnos el tiempo que debemos tomarnos esta comisión para que salga algo, como usted decía, bien consensuado. Por lo tanto, yo vería más adelante cómo se va dando la misma discusión para tomar esa decisión. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Y en esa línea yo le pediría también a todos los integrantes y que hoy día están además en sesiones paralelas que la permanencia sea consistente en la comisión para que podamos votar, en particular de todas las comisiones y de las comisiones sobre todo de la tarde de hoy día. Pasando al fondo, damos la bienvenida a la ministra del Interior y Seguridad Pública y pasamos, le doy inmediatamente la palabra, ministra. Le doy la palabra ahora, mejor antes de pasar al fondo de la tabla. Ministra. Gracias, presidente. No, quería referirme porque alcancé a escuchar al diputado Castro respecto a la solicitud que con el subsecretario la transmitiré ciertamente. Y respecto a las pensiones de gracia, yo informé ayer en la prensa que cuando se planteó esta discusión respecto a las pensiones ya otorgadas, el presidente nos pidió que le levantáramos un informe de cuál es la situación realmente, porque nosotros en Chile aparentemente nunca se han mirado los antecedentes penales para otorgar pensiones de gracia. Entonces, tener el panorama completo de cuál es la situación con las pensiones de gracia en esta materia, porque hay 18.000 pensiones de gracia. Entonces, ¿cuál es el tema de antecedentes penales al momento de otorgar? ¿De qué tipo son? ¿De qué gravedad? No va a ser un examen exhaustivo porque nos demoraríamos mucho tiempo, pero sí al menos hacer un muestreo y un panorama general antes de tomar decisiones. Muchas Esa es gracias, la ministra. razón por la cual ese ¿Puedo- tema puedo- no está ahí. Ministra, ¿puedo incorporar un antecedente adicional respecto a eso? Porque a varios de los que le entregaron pensiones se le entregaron una vez que estaban condenados. Y yo quiero ir más allá de los antecedentes penales, a la revisión respecto a la calidad de víctima de a quienes se le entregaron las pensiones. De algunas personas estoy hablando. En particular los casos, sobre todo, que han salido a la luz. Porque está la dualidad, y así por lo menos es la información que se ha manifestado públicamente, que se ha dado públicamente, de que hay personas que incluso no se les acreditó su calidad de víctima en un juicio, es más, fueron excluidos de la calidad de víctima por parte de la Fiscalía. Y lo que está acreditado es la calidad de victimario, ministra. Entonces, como antecedente adicional, y que esto era parte de la resolución que se dictó en enero del 2022 para calificar las pensiones, que era importante tener a la vista los antecedentes del servicio médico legal u otros que se acompañaran para acreditar la calidad de víctima. Y entendiendo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos calificó y después el Ministerio ratificó esas calificaciones, es al menos revisar la calidad de víctima de esas personas, sobre todo considerando que el INDH, ministra, tenía que solamente verificar, de acuerdo a la glosa 15, aquellos que tenían una incapacidad temporal o permanente, su capacidad de trabajo. Y nosotros creemos que hay personas, como las que han salido a la luz en estos últimos días, que no tuvieron la calidad de víctima para haberles otorgado una pensión. Entonces, la revisión de eso, ministra, más allá de los antecedentes penales, creemos que es relevante para poder dejar sin efecto las pensiones, la revocación, invalidación u otro mecanismo para poder dejar sin efecto lo antes posible esta pensión. Eso, ministra. Ya. La sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley. Inició un mensaje del presidente de la República que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14614-07, con urgencia calificada de discusión inmediata en segundo trámite constitucional y en primer trámite reglamentario. Nos acompaña la ministra del Interior, señora Carolina Toá, junto al el subsecretario no está.
y se encuentran invitados para que participen en la discusión de esta iniciativa legal para los mismos efectos los ex subsecretarios señores Burgos, Arboe, Uvilla y Gali, y creo que nos acompaña alguno o no nos acompaña ninguno. ¿Se excusaron, señor secretario? Ya, continuamos. Perfecto, continuamos entonces, señor secretario. Quedamos en el artículo 3, creo, inciso tercero. Ya. Sí, tercero. A ver. Del artículo 4. Así, presidente, lo que corresponde ver es a continuación el artículo 4, inciso tercero, página 5 del comparado pequeño. Leo primero el texto aprobado por el Senado y luego la indicación presentada a su respecto. Para el logro de estos objetivos, podrá solicitar todos los antecedentes que estime pertinentes a cualquier órgano de la administración pública, quienes estarán obligados a entregar aquellos que se encuentren en su poder. Se presentó la indicación por el Ejecutivo, fruto de las conversaciones con sus asesores, la siguiente indicación. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio podrá solicitar a cualquier órgano de la Administración del Estado todos los antecedentes o informaciones que estime pertinentes, aun si tuvieran el carácter de secreta o reservada, los que deberán ser entregados a la mayor brevedad posible o dentro del plazo requerido por aquel. En el caso de que la información o antecedentes requeridos tengan la calidad de secreta o reservada, los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de ella, deberán guardar secreto o reserva, y su incumplimiento será sancionado según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 246 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o civil que corresponda. Con todo, tanto la solicitud como la entrega de los referidos antecedentes o informaciones deberán cumplir y someterse a las disposiciones de la Ley número 19.628 sobre protección de la vida privada o la normativa que la reemplace. Esa es la norma en discusión. Muchas gracias, señor secretario. Le damos la palabra al Ejecutivo, ministra o señor Collado. Rafael Badal. Muchas gracias, señor presidente. La indicación que se sugiere es una nueva indicación del Ejecutivo que fue objeto de un trabajo previo de la mesa de asesores que se formó para la tramitación de este proyecto. Partiendo por el final, la mesa de asesores sugiere aprobar esta indicación por cuanto recoge una serie de acuerdos a los que se arribaron. Particularmente, uno de los más importantes es que esta redacción es muy similar a la que se estableció en el artículo 6 de la Ley de Seguridad Privada, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta que esta misma comisión ya había revisado esta normativa, es que se trabajó en este sentido. Lo que busca esta indicación es recoger varias propuestas, posturas, preocupaciones que manifestaron los asesores y, por lo tanto, por su intermedio, los diputados, en el sentido de cómo es que se iba a relacionar el Ministerio de Seguridad con otros ministerios. Recordamos que el artículo 4 es el artículo de la coordinación intersectorial y, por lo tanto, esta es la parte más operativa de cómo iba a funcionar la solicitud de antecedente. Y la indicación en particular, la propuesta, lo que busca es que la información, ya sea que tenga carácter de reservado o secreta, deberá ser entregada en el menor plazo posible, y esta información, en cumplimiento de los acuerdos a los que llegamos los asesores, tendrá que siempre respetar lo que establece la Ley de Protección de la Vida Privada y Datos Personales. Y básicamente con eso lo que hacemos es mejorar un poco la redacción que venía del Senado, que era más escueta en ese aspecto particular de cuáles son las prevenciones que debe tenerse al momento de solicitar la información y al momento de entregarla. Esa es básicamente la indicación. Con eso cerramos un poco el artículo 4, que tiene que ver con esta idea de coordinación, en la parte más operativa, que es la forma en que se van a pedir los antecedentes. Gracias, señor Collado. Yo tengo algunas dudas, pero quiero dejar abierto el uso de la palabra, señores parlamentarios. Diputado Salvador. Simplemente puedo estar equivocado porque no es mi experticia en el derecho administrativo, pero la palabra servidores públicos no recuerdo haberla leído nunca en el estatuto administrativo. Entiendo que la expresión correcta es funcionarios públicos. Corríjame, me explicó el asesor qué es lo que quisieron hacer, pero tengo dudas de qué deja tan claro, porque es una expresión foránea, entiendo, nuestra regulación administrativa. Corríjame. Señor, yo quiero plantear un par de dudas. Pareciera ser que se le da el mismo tono o el mismo tratamiento desde el punto de vista como está planteado a secreta o reservada, y la información secreta o reservada tienen tratamientos distintos. Entonces, yo quiero saber por qué una información reservada, secreta, no reservada, porque reservada a ti te la entregan pero tú no la puedes dar a conocer a nadie. La secreta es la que se entrega
a los distintos organismos de la Administración del Estado, pero que por iniciativa precisamente, por ejemplo, de la ANI, que se la entrega información secreta, por ejemplo, a la ministra del Interior por determinada razón. Entonces, ¿por qué sería necesario que un servidor público X tenga conocimiento de una información secreta que el determinado organismo no le ha entregado? Y le pongo el siguiente ejemplo. Si un ministro o subsecretario se tiene determinada información relevante respecto de ellos, y no quiere ser entregada porque precisamente se puede iniciar una investigación respecto a aquello, o cualquiera de nosotros, no sé. ¿Por qué debería conocer esa información el Ministerio de Seguridad si es que puede estar eventualmente implicado? ¿Y por qué podría conocer una información distinta de la que entrega por iniciativa propia, por ejemplo, la ANI? ¿Por qué tendría que un servidor público conocer una información que es secreta, además? Y que es secreta, obviamente, que reviste ese carácter para todos los efectos de que no pueda ser conocida por los organismos competentes. Entonces, eso es una cosa, porque se rompería ahí, obviamente, la cadena de secreto de la información. Y como está redactado, yo comparto con el diputado Schalper que me causa ruido que además un servidor público tenga información secreta a disposición. Independientemente que guarde el secreto sobre esa información secreta, porque si es secreta no debería tener esa información un servidor público. Reservada distinta, porque reservada quiere decir que no podríamos mostrarla, ¿no es cierto? Entonces, esto por lo menos no está en las facultades que tiene el Ministerio del Interior hoy día de Seguridad Pública. Al menos como está tratado hoy día, ¿no? No está. Entonces quisiera que me explicara porque el tener información secreta a disposición de servidores públicos puede obviamente revestir un peligro mayor. Eso. Señor Collado. A ver, presidente, primero, lo de servidores públicos, hemos tenido interpretaciones variables respecto a cuáles son funcionarios, cuáles no son funcionarios, ese es el tema. A veces los de honorario están, no están, depende de la función. Entonces, esa es la razón de ocupar un término más amplio, ¿me entiende? Porque si no, no funciona. Es que este es funcionario, no es funcionario. Y de acuerdo a dónde usted lo vaya a mirar, va a encontrar un límite distinto. Entonces, incluso si no es funcionario, pero es servidor, por ejemplo, funcionarios honorarios, está obligado con lo que este artículo dice. Esa es la razón de evitar sobre todo porque el término se ha vuelto elástico. En una época se consideraba que solo eran funcionarios, los funcionarios de planta y los de contrata, ahora ya no. Y ese concepto se va extendiendo y modificando, entonces esa es la razón, que hoy día es una zona pantanosa, donde terminan los funcionarios, por decirlo así. Eso en primer lugar. Y respecto a lo segundo, todo esto está regido por la ley. O sea, se pueden pedir antecedentes para las funciones del ministerio, no se pueden pedir antecedentes para mi defensa personal en un juicio que tengo, por ejemplo. Entonces, esto está en el marco de sus funciones. Entonces, cuando el ministerio necesita, por ejemplo, los datos de gendarmería respecto de tal cosa, que es información que tiene otro ministerio, se le tienen que entregar. Ahora, en el marco de sus funciones, obviamente. Esa es la razón. ¿Y por qué podría requerirlo? Bueno, porque se requieren permanentemente, porque típicamente información de gendarmería. Se requiere para las políticas, se requiere para evaluar resultados, se requiere para anticipar escenarios, sobre todo por la materia de que trata el Ministerio de Seguridad. Ahora, ¿por qué esto se desarrolla y hoy día no está tan desarrollado? Porque hoy día entendemos la tarea de seguridad no como una tarea solamente policial. Es una tarea que tiene que ver con hacerse cargo de dinámicas que están en la sociedad y de las cuales la información está distribuida en distintas agencias. Bueno, ni hablar de todas las temáticas que tienen que ver con los aspectos económicos, con la actividad portuaria. Imagínense, está lleno de cosas que son relevantes para la seguridad que están a disposición de otros organismos y que, a diferencia de lo que algunos plantean, que en el fondo es que cada tema que tiene un impacto en la seguridad debiera estar en el Ministerio de Seguridad, cosa que es imposible, lo que sí hay que hacer es un mecanismo para que la información que es relevante para la seguridad sí esté disponible para el Ministerio de Seguridad. Sí esté disponible, aunque obre en manos de otro servicio. Gracias. Y lo último, si la ANI no me quiere entregar una información porque es secreta, como está redactado, uno podría entender que es dentro de las competencias legales, pero acá dice dentro del ejercicio de sus funciones, que es muy distinto. Dice, en el caso de la información o antecedentes que tengan la calidad secreta o reservada, los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones tomen conocimiento de ella. Si es una información secreta y la ANI no me quiere entregar esa información, porque es secreta precisamente, ¿yo podría pedírsela en el ejercicio de mis funciones? Si la ANI por algo no me la está entregando, porque no me la quiere entregar porque es información precisamente secreta. La información secreta tiene un tratamiento distinto a la reservada. Entonces,
Si yo como el Ministerio de Seguridad Pública, un servidor público, le pide esa información secreta a la ANI, según esta norma tendría la obligación de entregársela. Y eso, así no funciona la información secreta. La información secreta se le entrega a las personas que la ANI determina que tienen que entregárselas, según la ley, que en este caso el presidente de la República principalmente, pero no a cualquier servidor público, por lo delicado que puede ser esa información secreta. Entonces, en eso, ministra, yo por lo menos tengo una diferencia en cómo está planteada la norma. No, más allá de lo demás que contemplen otros elementos distintos a eso, pero no son sinónimos de información reservada secreta. Por ejemplo, la información de determinados grupos subversivos, por ejemplo. No Entiendo sé. yo que el concepto de servidores públicos aquí está empleado para efectos del organismo que es solicitado. El solicitante es el ministerio, pero no cualquier funcionario del ministerio. Es el ministerio. Claro, claro, claro. Pero los servidores, claro, pero no es que eso no quiere decir que cualquier funcionario del ministerio. Pongámonos que el ministro, porque no está el ministro o la ministra, dice el ministerio, quiera solicitar una información a la ANI, por ejemplo, de cualquier persona que trabaja en el servicio público, o por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo burdo, ¿no? Del subsecretario de la cartera, pido la información, pero es secreta esa información. O sea, resulta que la ANI tendría que entregar la información a la ministra. Y eso no corresponde, porque es información secreta. Entonces, no está habilitado un ministro para recibir información secreta que el mismo organismo no puede entregar. A eso voy yo. Entonces, eso no está lo suficientemente delimitado, porque hoy día no funciona así. Hoy día no es una atribución que tiene el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, sino, dígame en qué norma está en que el ministro puede pedir información secreta. Eso, por lo menos, hoy día no existe. Entonces, sería una innovación respecto a cómo se maneja la información secreta, que mucha tiene que ver con seguridad interior y exterior del Estado, ministra. Entonces, en eso, por lo menos, yo no tengo claro cómo queda la reacción. Ministra. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Sí, yo creo que hay algunas cosas que clarificar respecto de cómo se interpreta este artículo, pero según lo que leo, a mí me parece muy claro que el ministerio, primero, concordar que el ministerio efectivamente tiene que poder solicitar y que se le deba poder entregar. Pero ¿por qué no? Si es el o sea, es que yo creo que ese es un punto respecto de cómo se concibe el ministerio. En el fondo no tiene que ver con una cuestión práctica o técnica, tiene que ver con cómo concebimos el Ministerio de Seguridad Pública. Y estos organismos debieran poder entregarle esta información si la requiere. Yo no veo por qué no. Si además es justamente el ministerio encargado de poder evaluar con todos los antecedentes para un tema que tenga que ver, no sé, con crimen organizado, que tenga que ver con delitos económicos, en fin, o sea, yo, de acuerdo a los temas que hemos estado discutiendo, tenemos ya infinidad de cosas en las cuales el ministerio debiera poder estar informado. Entonces, primero creo eso, yo estoy de acuerdo con que el ministerio pueda ser informado por estos organismos. Y segundo, acá lo que también está diciendo, después del punto seguido, que en el caso de que la información o antecedentes requeridos tenga la calidad, los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones tomen conocimiento de lo que se les está exigiendo acá, que por ser integrantes de este ministerio, tienen que tener una exigencia de reserva y confidencialidad. Por supuesto. Entonces, porque es evidente que es información delicada la que este ministerio va a manejar. Y yo veo difícil que toda la información se concentre sí o sí en una sola persona, porque requiere equipos de trabajo, porque... Entonces no veo cuál es... O sea, al revés, yo creo que aquí se están tomando los resguardos, presidente. Eso es lo que yo veo. Diputada Plasencia, diputada Navellán y la diputada Bulnes. Le Gracias. pido disculpas, diputada Bulnes, no la había. No hable usted, ¿Quiere, diputada diputada Bulnes, si Bulnes? quiere primero, y después hablo yo. Muchas gracias, presidente. Quería complementar lo que dice la diputada Plasencia, agregando algo que dijo la ministra y que es extremadamente importante. El Ministerio de Seguridad no es el Ministerio de Policía, sino que es un Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, hay mucha información que puede ser secreta, que está en poder de otros organismos del Estado que son indispensables en materias de seguridad. Si lo entendemos solamente como la función policial
entregada a un ministerio, ciertamente podría no serlo, pero estamos hablando de un plano mucho mayor. Y en ese sentido, lo que señaló la ministra es extremadamente relevante y lo que estoy diciendo complementa lo que ha dicho la diputada Plasencia. El funcionario que la recibe conserva el deber de secreto bajo además bajo responsabilidades penales. O sea, no bajo cualquier responsabilidad, no es solamente la responsabilidad administrativa, sino que está sometida exactamente a una sanción penal si vulnerara de alguna manera este secreto. Entonces me parece a mí que es indispensable que también un Ministerio de Seguridad pueda conocer la mayor cantidad de información y, por cierto, no solamente la reservada, sino también la secreta. Gracias, diputada Bulnes. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Ayer en la mañana estuve en un taller relacionado con el tema de seguridad. Y una de las expositoras es una persona ecuatoriana que por esas casualidades de la vida, justamente dio a conocer toda la situación de los últimos años, legislativa, gubernamental, etcétera, que habían llevado a lo que vimos que sucedió ayer en Ecuador en la tarde. Y yo no quiero que eso pase en Chile. Entonces, a mí lo que me preocupa, presidente, es... Micrófono. A mí lo que me preocupa, presidente, es que si estamos tratando de tener un Ministerio de Seguridad Pública, es justamente para que se maneje toda la información que sea necesaria, privada, no privada, crítica, no crítica, secreta, no secreta, pero de alguna manera en algún organismo tienen que poder unir los hilos para poder eventualmente prevenir situaciones. Entonces, yo sé que hay tecnicismos propios de las leyes, yo no soy abogado, en que tal palabra significa una cosa o tal palabra significa otra, pero al final del día, ¿qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr que esto funcione y que efectivamente se puedan prevenir de una vez por todas situaciones que pueden ser graves en corrupción, en delitos, en violencia, en terrorismo, en nómbreme. Y no veo cómo lo vamos a hacer si hay información que por ser secreta no puede ser conocida. O sea, como que no le encuentro ningún sentido, presidente. Gracias. Gracias, diputada Navellán. Diputado Schalper, y procedemos a la votación. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que es importante, presidente, que quizás todos manejemos el mismo nivel de información, voy a ponerlo en términos procesal penales, de la cadena de custodia de la información, cuando esta es pública, cuando esta es secreta y cuando esta es reservada. ¿Cuáles son las diferencias? Porque me da la impresión que como estamos actuando sobre supuestos distintos, no estamos pudiendo tomar una decisión. Si usted me pregunta a mí, si vamos a empoderar a un ministro o ministra de seguridad para que combata el crimen organizado y no tiene acceso a información secreta, entonces de frentón no tengamos ministerio. Porque al final de lo que se trata, me imagino, es que ese ministro enfrentado, por ejemplo, a las células de la macrozona sur, va a requerir de la ANI y probablemente va a requerir de la ANI aquella información que no está vista y dispuesta a todo el mundo. Si no, de frentón, no nos hagamos trampa en el solitario, porque, a ver, yo al menos creo que aquellos que hemos defendido un Ministerio de Seguridad con mando, con conducción, con capacidad de influir, tenemos que poner a su disposición todas las herramientas. Y me parece, puedo estar equivocado, pero cuando yo he mirado experiencias afuera, las personas que conducen el combate al crimen organizado, al narcotráfico, evidentemente no se valen solamente de fuentes públicas, porque si no su probabilidad de éxito es igual a cero, sino que requieren también acceso a información reservada. Ahora, yo creo que la objeción que hace el diputado Longton no da por ahí. Va, ¿cómo hacemos para que la cadena de custodia de estas informaciones se hagan de manera tal de que se resguarde la privacidad de esas informaciones? Por ejemplo, quizás valdría la pena poner en el ejercicio de sus funciones el ministro o ministra. Claro. Y con eso quizás resolvemos el problema. Para que alguien sea responsable, porque si se filtra una información de la ANI, no puede ser posible que aquí el último pelado del ministerio, o última pelada, para no tener problemas, se vea expuesto. Gracias, ministro. Me sentí ofendido con la última parte, diputado Schalper. Sí, yo creo que tiene que ver con controles mayores respecto a eso. Porque la última parte habla respecto a los datos personales, a la ley de datos personales, que además está en la comisión mixta, pero también entre organismos de la administración del Estado los datos personales se comparten. Entonces,
No vaya a ser que esa norma vaya a quedar impedida a los organismos de la Administración del Estado para compartir datos personales que son parte de la misma. Entonces, son tecnicismos que realmente podrían en lo operativo tener un problema. Entonces, ¿podría ayudarnos con la redacción, diputado, si tiene que ver con el tratamiento diferenciado entre reservada y secreta, ministra? Sí, por favor, ministra. No, yo estoy de acuerdo, para mayor claridad, que hable del ministro o la ministra y que de consecuencia haya siempre una responsabilidad de la Mayor. jerarquía del ministerio respecto a la información que se solicita a otros organismos, sobre todo cuando es delicada. Pero lo que no puede pasar, presidente, efectivamente, es que el ministerio que está a cargo de la seguridad no pueda disponer de información que necesita y que está en manos del Estado de otras agencias. O sea, es un ministerio de papel, no funciona. Entonces, si queremos que realmente todo lo necesario para la seguridad obre en manos de este ministerio, tenemos que darle esta herramienta, pero con estos resguardos y Claro. con esta responsabilidad. Y yo, la idea de pasar de ministerio a ministro me parece que ayuda mucho. Realmente el tratamiento diferenciado, porque no son lo mismo secreta reservada. Entonces, como está acá, pareciera ser que es más o menos similar y deberían tener resguardos distintos y controles mayores. Pero esperamos la redacción. Cambiamos la palabra nomás. Si es una palabra. ¿Podrá solicitar? ¿Cambiar palabra ministerio por ministro? Solamente el ministerio. En vez de ministerio, ministro. En vez de ministerio. Pero no cambia la forma de control de una de secreta reservada. Eso es lo que sabemos. Bueno, pero ahí acuerdo, yo por lo menos voy a la última diputada Araya y procedemos a votar. En relación a los niveles, y ahí tal vez la ministra, dado que es la segunda autoridad del país, que probablemente junto con el presidente de la República tienen el acceso a la misma información, es si en este caso, de carácter secreto o reservada, hay información que eventualmente, me imagino que usted como ministra del Interior, no todos los ministros tienen acceso a toda la información, usted probablemente tiene acceso a una información que puede tener algún nivel de reserva o de secreto mayor. ¿Es correcto que quede así para este ministro? En el fondo la está homologando a probablemente el presidente de la República, que tendrá acceso a información que le llegue directamente a él, o gente que le informe directamente a él, o en su caso a usted también. Entonces tengo ahí la duda si no va a afectar esas categorías de reserva de información. Ministra. El problema de que afecte las categorías de reserva no existe. Primero, por cómo está redactado el artículo, y además porque los servicios que manejan información muy sensible tienen leyes especiales que regulan esa información. Y no solo existe información secreta y reservada, existe también información confidencial, que tiene ya otro tratamiento. Entonces, ese problema no existe. Lo que sí es que en la realidad, el Ministerio del Interior, por su rol, por las características que tiene, cuando solicita información, sin duda la respuesta es en general positiva, de apertura, pero no porque haya una norma explícita que obligue a que la información sea entregada, y sea entregada además con la prontitud que se requiere, ¿no? Porque el Estado es un organismo muy complejo, que tiene muchas tareas. Entonces, cuando hay intercambio de información entre distintas agencias, muy frecuentemente esto suele ser trabajoso, difícil. Es un problema de la seguridad el manejo de la información. Y cuando hay tantas agencias que comparten información, o sea, que tienen información fragmentada, pasa a ser un tema realmente estratégico. Entonces, el ponerlo en la ley, es decir, de manera explícita, que cualquier organismo que tenga información que es útil para las tareas de seguridad, se lo tiene que pasar al ministro o ministra si la solicita. No porque hoy día tengamos que la gente no la entregue, pero la entrega en virtud de que es un ministerio, que tiene una trayectoria, de que, en fin, por razones blandas, por decirlo así. Ahora va a ser por razones duras, porque va a estar en la ley de manera explícita. Y yo creo que los riesgos de que aquí se entregue información que no se debiera entregar porque tiene un nivel de confidencialidad que impide o que tiene otros riesgos, ese problema no existe. Lo que podría suceder, en virtud de cómo estaba redactado esto originalmente, que alguien podría decir ya, entonces cualquier instancia del ministerio puede pedir cualquier información. Eso ya es un poco más confuso y podría ser problemático, y yo creo que por eso es bueno que lo dejemos en el nivel superior. Muy bien, ministra, pasamos sobre el punto. Diputada, por favor. Solo reforzar lo que se está señalando, porque debemos tener presente que estas son normas de derecho público. Y las normas de derecho público se interpretan de forma restringida. Entonces, es absolutamente necesario
que esté muy claramente establecido en la norma esta facultad, porque además que las facultades también, el Estado, el aparataje público, solo puede hacer lo que está permitido expresamente por la ley. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos respecto de la redacción y cómo se va a establecer y cómo va a estar la norma finalmente en la ley. Eso, gracias. Muchas gracias, diputada. Pasamos a votación con la modificación propuesta del el ministro o la ministra. Así es, presidente. Entonces, en votación, el inciso tercero del artículo 4, con la modificación que se ha conversado sobre esta mesa, en el sentido de reemplazar la palabra ministerio por ministro o ministro tomado como acuerdo de la comisión. Entonces, En votación, por favor. en votación. Diputado Araya Don Jaime, A favor. diputado Araya, Al final, por favor. diputada Fríes, A favor. gracias. Diputada Bravo, A favor. gracias. Diputada Ana Bellán, A favor. gracias, diputada. Diputada Bulnes, diputada Plasencia, A favor. gracias, diputada. Diputado Chalper, diputado Araya, A favor. gracias, presidente. A favor. Con 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, aprobado este inciso, presidente. Aprobado el artículo, el inciso tercero del artículo 13, ¿no? 4. Cuarto, perdón. Cuarto. Pasamos entonces al artículo 5. Señor Collado. Sí, solo hacer algunas presiones más formales. Nosotros sugerimos como mesa de asesores que la indicación número 10, que es de los diputados señores Alessandri, Castro, Sharp y Lonton, se retirara por cuanto se recoge de manera bastante cercana en lo que acabamos de aprobar. Ya, no sé si son incompatibles o no, pero ¿Cuál, señor Collado, a cuál se refiere? ¿A la de mediciones y evaluaciones? no, aún si se tratara información reservada, extendiéndose el deber de mantenerla en custodia bajo tal calidad, con todo no podrá requerir información calificada. Se entienden rechazadas todas las demás, señor Collado. Perfecto, muchas gracias. ¿Y presidente? Diputada Nayan. Sí, la indicación 11, que es mía, la retiro. En el mismo... Es que la votamos esa. No, no hemos diputada votado Nayan. nada. La votamos en la sesión anterior. Hola, ministra. No, mi estimado, no la hemos votado. La 11 no la hemos votado. Sí, Sí. votamos la A. La retiro completa, retira- A, B, perfecto. C. Perfecto. La retira la diputada Navellán. ¿Votamos la 10, letra B o no? Me parece que no votamos la letra 10, letra B. No. La 10B. Claro. Ya, bueno, continuamos. Sí, se cae. Ok. Y la indicación Artículo. 12, ¿no corre? La retiraron, creo, ¿no? Perfecto. Ya, pasamos al artículo 5. Señor secretario. Artículo 5. Leo el texto aprobado por el Senado. Artículo 5. Corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública las siguientes funciones. A. Garantizar la protección de las personas a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delito. B. Promover medidas tendientes a prevenir delitos mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, evaluando continuamente, bajo criterios técnicos y especializados, las acciones y políticas públicas para el logro de los objetivos en la materia. C. Velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República, así como la generación... Señor secretario, yo recomiendo ir, vamos letra por letra, mejor. Perfecto. Vamos operativo. Vamos a la... Letra 5, artículo 5, letra A. La página 6 del comparado chico. Página 6 del comparado, sí. La función y la obligación. Claro. Es en la página, es del comparado grande. En el grande es la página 14. O sea, en el Eso. ¿Cuál de los dos? hay un comparado. En el comparado pequeño vamos a ir un poquito más adelante porque creo que la letra A está en el comparado grande, la modificación. Ya. Vamos a ir por el grande. Ministra, necesita este comparado. Lo tiene, ya.
tiene dos ya, tercera. Ya. Continuamos, señor secretario, la letra A, por favor, del artículo 5 y con el titular. Con el... 14, ¿verdad? Sí, página 14. Entonces, la primera función del ministerio es, según el texto aprobado por el Senado, garantizar la protección de las personas a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delito. Y a su respecto tenemos las siguientes indicaciones presentadas del Ejecutivo para modificar este artículo en el siguiente sentido. A. Reemplácese este literal por el siguiente: velar por el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delito. Muchas gracias, señor secretario. El Ejecutivo para que nos explique su indicación. Sí, es una indicación que tiene como objetivo establecer mejor los verbos rectores, en vez de garantizar, velar, que en el fondo tiene que ver con obligaciones de medio más que de resultado en ese sentido, y también hacer más acorde con lo ya aprobado en el sentido de los fines del artículo 1, ¿ya? Protección de las personas ya no está, entonces todo ese tema lo estamos recogiendo aquí. ¿Ya? Es una concordancia y también el verbo velar. Muchas gracias, señor secretario. Yo tengo algunas dudas. Doy espacio también para los parlamentarios. Diputado Schalper. Perdóneme, para poder poner el foco en la controversia, digamos, por su intermedio, presidente, al asesor Collado y a la ministra, la diferencia entre garantizar la protección y velar, me da a mí la impresión, no sé si usted lo explicó porque no se lo entendió mucho, por lo menos en esta zona de la sala, es si garantizar sería una obligación de resultado. En cambio, velar es una obligación de medios. Ya. Entonces ahí tenemos que hacer... Sí. Correcto, correcto. Ya, sí. Ya vamos a acumular la... sí, yo acumulo una duda más. Se tiene apagado el... señor Collado, sí, o ministra. A ver, yo creo que garantizar, esta es una opinión personal, es un exceso, porque no es obligación de resultado. O sea, el día de mañana vamos a tener a ministros desfilando por tribunales y por el Congreso. Pero también creo que velar es un concepto muy suave, porque es centinela, hacer guardia, eso significa velar. Entonces creo que es un verbo muy tenue, muy tenue, muy suavecito. Pero tengo además una diferencia de fondo, porque en el artículo 5 nosotros vemos las funciones del Ministerio de Seguridad. Y si uno se remite a la ley 18.575, que es base general de la Administración del Estado, a los ministros, según el artículo 22 y 28, le corresponde diseñar políticas, planes y programas. Eso es lo que le corresponde al ministro, porque la ministra ni el señor Collado pueden estar deteniendo una marcha, ¿no? O sea, nadie se imagina que ellos estén velando por el orden público. Los que velan por eso son las policías, no el ministerio probablemente tal, ni sus funcionarios, ni menos los ministros ni sus asesores. Entonces, va en el fondo en el objetivo de las funciones. El objetivo de las funciones es que los ministerios diseñen planes, programas en virtud de ciertas temáticas, ¿no? Entonces, cuando uno establece estos conceptos que son más poéticos que nada, ¿no? Porque en la realidad el ministerio no vela por eso, sino que vela las policías. La pregunta es, ¿cuál es la operatividad de establecer un concepto así, tan etéreo, tan en el aire, que no se corresponden con las funciones propiamente tal, sino que este es el llamado a hacer por parte de las policías? No es parte de la función de un ministerio velar o garantizar la protección de las personas, no. Es velar, es precisamente diseñar las políticas, planes y programas para que los servicios públicos después las ejecuten. Eso está establecido en la ley 18.575 y que es parte precisamente de la parte orgánica de cómo funcionan nuestros ministerios. Entonces, yo ahí tengo dudas de fondo de cuál es la operatividad de establecer funciones que en lo particular no son verbos precisamente de funciones administrativas, porque uno entendería que deberían haber verbos asociados a conceptos que sean más mandantes por parte del Ministerio de Seguridad, y eso tiene que ver precisamente con el diseño de planes, de políticas, planes y programas por parte del Ministerio. Señor Collado. Perdón, diputada Bulnes, no la veo. Leyendo los literales que siguen, veo que está contestada su duda en el literal D. Sí, en todo lo que Entonces, sigue. si está así, entonces quizás la respuesta de
del señor Collado Sí. sea probablemente la misma, Es que digamos. perdón, sí, No lo que porque pasa, estamos empezando por el A, pero o leemos claro, juntos. no, sí, sí, diputada Bulnes, yo me leí todos los numerales o las letras del artículo 5. En todo debería ser diseñar planes, políticas y programas en relación a distintas temáticas, distintas respecto a la área del Ministerio de Seguridad. Porque ese es el rol de un Ministerio de Seguridad. Un Ministerio de Seguridad no va a detener una marcha, no va a detener un delincuente, no velan ni garantizan la seguridad. Para eso están la policía y los distintos órganos encargados de la seguridad. Esa es la temática de un ministerio, ¿no? Entonces, cuando uno diseña y va en la línea de la Ley Orgánica de Base General de Administración del Estado, en el fondo lo que le está diciendo, el ministerio diseña y los servicios públicos ejecutan, en base, obviamente, a las finalidades correspondientes que se establecen en las letras, porque todo debería partir con el diseño, porque estamos hablando de las funciones de un ministerio. Eso. Es que por eso, Y no hablo más. presidente, si usted me permite aclarar, Sí, diputada yo Bulnes. considero que tiene que haber una declaración general como primera función. Que la primera función es la que describe la totalidad de lo que va a ir bajando después. Siempre empezamos Sí. en relación a lo que usted dice, yo contesto. Siempre empezamos por aquí, cuando escribimos una carta o cuando hacemos presente algo. Entonces, a mí me parece que señalar desde ya que la primera función de la que se van a deducir todas las demás tiene que ser una declaración general, no puede ser una declaración específica la primera. Lo veo así y me quedo... Y con esto cierro, eso está en el artículo primero, que es la definición precisamente del Ministerio de Interior de Seguridad Pública. La diputada Plasencia. Diputada Plasencia y después... Sí, gracias, presidente. Sí, es muy breve. Acá en el artículo dice, corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública las siguientes funciones. 2 puntos. A, comparto que es velar, podría interpretarse como, en un sentido distinto del que usted planteó al principio, como trabajar permanentemente por, trabajar en todo momento por el resguardo, la mantención y la promoción de la seguridad pública, el orden público, la prevención del delito. Yo entiendo que tiene esa interpretación, esa acepción, porque luego se va, esto es lo general, y luego va particularizando. Y me hace sentido que como es un artículo completo, una se vaya siguiendo de la otra, tiene como un orden lógico, ¿no? De lo general a lo particular, por ejemplo. No, porque Eso, presidente. Gracias, diputada Plasencia, diputada Araya y la ministra a continuación. Presidente, si no me equivoco, el artículo 3º de la LOC del Ministerio del Interior en su letra B dice velar por la mantención del orden público. Utiliza el concepto de velar. Ahora bien, yo comparto su preocupación, toda vez que, claro, esto se aplica al ministro del Interior que tiene un peso específico histórico, político, por sí mismo. Nuestra preocupación probablemente es que este ministro, no sabemos cuál va a ser el peso que va a tener y la fuerza que le va a poner el punto. Entonces, podríamos seguir con el mismo concepto, ya está incorporado, hay una explicación, se aplica al Ministerio del Interior, pero comparto la preocupación del diputado Chalper y la suya en términos de cómo podemos darle mayor énfasis a esto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Araya, la ministra, y después diputado Schalper. Bueno, diputado Schalper. Lo que pasa es que yo pienso, puedo estar equivocado por supuesto, que acá, más que ponernos particularmente creativos, valdría la pena mirar lo que es la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio del Interior en todo lo pertinente a esto. Y si ustedes se fijan, la LOC no habla nunca de funciones, habla de facultades, que uno diría son lo mismo, no son lo mismo. Y cuando el artículo 3º dice, además de las facultades ya existentes, y habla de velar, es porque da la impresión que está hablando de las atribuciones que tendrá. Pero a mí lo que no me cuadra también es situar una obligación de medios como una tarea del ministerio. Eso no lo entiendo, como una función abstracta. Yo, si usted me pregunta, eliminaría el artículo completo, porque no lo entiendo. Porque hay que fijarse, salvo que usted me diga que va a haber un mecanismo de, voy a hacer una palabra muy ciútica, de accountability al ministerio respecto de estas funciones en particular. Pero si no, para serle franco, no sé por qué hay que hacer una declaración de intenciones de sus eventuales funciones. Lo que nos interesa es fijar un marco general y decir, mire, para cumplir este marco general, estas son las atribuciones. 1, 2, 3. Y ahí efectivamente puede estar velar por el resguardo,
velar también me parece, en eso suscribo la tesis del colega Longton, me parece un poquito suave, pero me parece que estamos teniendo una discusión media bizantina en donde nos tenemos que poner de acuerdo cuál es el alcance que para nosotros tiene la expresión función y qué rol jurídico tiene, porque quizás ministro no tiene ninguno, y lo que hay que hacer es eliminar el artículo completo y de frentón discutir sobre cuáles serían las Silencio, por atribuciones favor. del Ministerio de Seguridad. Gracias, presidente. Ministra. Gracias, presidente. A ver, este concepto de velar efectivamente no es particularmente creativo, es el que se ocupa habitualmente para definir en términos muy generales de qué se tiene que ocupar una institución. ¿Y por qué es un término tan general? Porque la manera de ocuparse son múltiples. A veces son más a la distancia, a veces tienen que ver con tareas directas que se ejecutan. Si nosotros vamos a algo muy específico, como se ha insinuado en esta mesa, y decimos, por ejemplo, políticas, planes y programas, o específicamente las competencias que tiene el ministerio, el día de mañana podemos tener un Ministerio de Seguridad que diga, por ejemplo, oiga, ¿ha visto el tema de Ecuador? No, pues si no hay ninguna política, ni plan, ni programa que se refiera a eso, y ninguna de mis atribuciones dice referencia con Ecuador, entonces yo no me preocupo de lo de Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir velar? Estar encima de todo lo que tiene que ver con la seguridad. Ahora, en algunos casos será monitorearlo, en otros casos será controlar, en otros casos es presentar un proyecto de ley. Vamos de lo general a lo particular. Esto es lo más general, pero por eso es una palabra tan amplia, ¿no? Porque no en todas las materias las competencias del ministerio son más duras, en algunas cosas son muy blandas. Particularmente en Ecuador no tenemos ninguna competencia, pero tenemos que velar porque lo que pasa en Ecuador, a ver si tiene algún impacto acá. ¿Entiende? Aunque no esté en ninguna política, ningún plan, ver el tema de Ecuador. Hoy día, por ejemplo, probablemente no lo está, o quizás lo está, no sé, pero aunque no lo estuviera, tenemos que preocuparnos de lo que pasa allá. Entonces, esto es general, es lo más amplio, y después vamos a tener bajadas más específicas. Gracias, ministra. Diputada. No, yo me Estamos en votación. Ya, suspendemos 5 minutos. ¿Votamos esta letra y suspendemos? ¿Alcanzamos? Bueno, diputada, última intervención y suspendemos momentáneamente. Sí, yo creo que están votando. Diputada, por No, favor. yo una sugerencia, porque la palabra velar tiene muchas acepciones de acuerdo a la Real Academia de la Lengua. Entonces hay una acepción que se refiere a cuidar solícitamente de algo. Yo creo que entonces se puede complementar el velar, cuidando, o sea, colocando... Que quede para la historia de la ley, O que quede para la historia de la ley. Que esa sería la acepción más de velar. de velar. Cuidar solícitamente de algo. Sí, yo tenía otra acá a disposición, que era hacer centinela o guardia por la noche. También es... Sí, pero... Ya, pero claro. suspendemos 10 minutos, vamos a votar y volvemos, ¿ya? Vamos a 10 minutos no vamos a alcanzar a votar, pues. Bueno, a ver, Sí, yo digo, terminamos la votación y 5 minutos después volvemos a la comisión, ¿les parece? por ese Ya. lado te creo. Habíamos planteado nuestros puntos, habíamos quedado de votar, no nos convencía la palabra velar, pero parece que A la mayoría le convence. no, a la mayoría le convence la palabra velar, a algunos no, partiendo por mí y algunos otros diputados, como el diputado Schalper. Por lo tanto, como no hay acuerdo, voy a poner en votación la letra A. Señor secretario, en votación. Con la palabra velar. Con la Gracias, palabra presidente. velar. Entonces se pone en votación Se tiene la que- letra Con B. La letra A de la indicación número 4 propuesta por el Ejecutivo para reemplazar la letra A del artículo 5º. Diputado, no, estamos Jaime Reyes, doña Lorena Frías. A favor. Gracias, diputada. Diputada Bravo. A favor y insisto, para efectos de la historia de la ley, de acuerdo con la acepción que indiqué hace unos minutos atrás.
Diputada Navellán. A favor. Diputada Bulnes. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Gracias. Diputado Chalper. Presidente. Abstención. 5 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Se aprueba la indicación del Ejecutivo. Se aprueba la indicación del Ejecutivo. Pasamos a la indicación de la letra B, que creo que hay acuerdo en suprimirla. Señor Collado. Brevemente, señor presidente, y solo para retomar una conversación que estábamos teniendo por su intermedio con el diputado Alexander, nosotros hemos tomado para efectos de la forma de los artículos 5, 6 y 7 de este ministerio, lo que estaba en el Ministerio de Ciencia, que es uno de los últimos ministerios, que también distingue las funciones de las atribuciones en 2 artículos diferentes, ¿ya? O sea, solo queríamos hacer ese punto porque había quedado como dudoso. Yo, de buena fe, como hemos tramitado este proyecto, las funciones y este ministerio, a diferencia de lo que ocurre en ciencia, dado que tiene unos servicios bien ad hoc y especiales que portan armas, es que tiene además atribuciones específicas en el artículo 7 respecto de esos servicios que son básicamente las policías. Gracias, señor Collado. Ponemos en votación la indicación del Ejecutivo de eliminar el literal B, adecuándose el orden correlativo a los literales siguientes, que va de la mano con la indicación que presentaron los diputados Alessandri, Castro, Schalper y quien les habla. Presidente, técnicamente corresponde mejor votar la letra B para pronunciarse a favor o en contra. Bueno, está bien, está bien. Entonces, ¿quiénes Toda la razón, señor secretario. Hay que votar. Votan en contra. Así es. Para estar de acuerdo con la indicación del Ejecutivo. ¿Por unanimidad? ¿Tomamos la unanimidad? ¿Los mismos 7 diputados presentes? Sí, ya, por unanimidad elimina la letra B. Diputada Bravo, diputada Navellán, diputada Bulnes, diputada Plasencia, diputados Chalper y Longton, todos en Pasamos contra. a la letra C. No, perdón, quedó correlativa, sería la nueva B. Ya. Sí, que está a la 1. Nosotros tenemos comparado más chiquitito. Tú tenés No, nosotros tenemos un comparado que además tiene una sugerencia de votación, pero podemos sacar, y que es un comparado que también hacía el punto. Bueno, mándelo si puede por el WhatsApp. Señor secretario, por favor, continuemos. Yo no le creo. Entonces corresponde continuar con la letra C, sí. Actual B, después de la eliminación de la letra B anterior, que señala lo siguiente: velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República, así como la generación de la... No. La C que viene del Senado. Está tarjada. Sí, no, pero está mal tarjada, presidente. Está mal tarjada. Sí. Ya, perfecto. Ok, señor secretario. Velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento, mediante la integración de sus capacidades, la gestión eficiente de los recursos y la colaboración entre los distintos niveles territoriales para el logro de los objetivos. Eso, señor secretario, tengo entendido que está subsumido en la letra A y que es parte también de la indicación al Ejecutivo para eliminarla. Así que vamos por la misma votación, eliminamos Eso, muy bien. unánimemente. Letra C también, por la misma votación. Por la misma votación, señor secretario. Continuamos. Letra D. Ahora sí. Hay una indicación también... ¿La indicación a la misma? Sí. No, la indicación estaba A la Claro. D de dedo. La indicación, está la letra D aprobada por el Senado y una indicación del Ejecutivo para eliminar. Es el actual literal D. Pero es un nuevo literal. ¿Es que está para eliminar? Sí, Y es esta uno. para un nuevo literal. Perdón, a ver, ordenemos el debate. Ordenemos el debate. A ver, ordenemos el uso de la palabra. Diputado Schalper. Sí, lo que pasa es que me da a mí la impresión que la indicación del Ejecutivo era elimínese el actual literal C, Sí. ¿no? Que es lo que acabamos de hacer. Lo que pasa que, a ver, para ordenarnos, ya votamos eliminar el velar por la seguridad porque queda subsumido en la letra A, y hay una nueva letra que incorpora los diputados Alessandri, Castro, Schalper y quien les habla, que es una nueva letra que dice elaborar una estrategia nacional contra el terrorismo que aborde el fenómeno delictual integralmente.
Esa indicación tenía como objetivo al Ejecutivo señalarle que tenía como objetivo realzar precisamente la importancia de crear una política nacional contra el crimen organizado, contra el terrorismo, perdón, que además aprobamos las dos últimas leyes de presupuesto. Sí. Hemos aprobado, independientemente que no se haya elaborado esa estrategia, pero creemos que el fenómeno del terrorismo es un fenómeno que hay que tratar de manera especial y que darle un realce político, porque entendemos que estaba incorporado a la letra E. Pero creemos que por la relevancia y por cómo este fenómeno se ha ido tomando ciertas regiones de nuestro país, creemos que es necesario darle ese realce mediante un literal nuevo, entendiendo que no es lo mismo incorporarlo dentro de formas de crimen organizado que establecerlo como manera independiente, como una figura independiente. Eso es lo que busca, señor Collado, la indicación, pero no solo palabra. Muchas gracias, señor presidente. Como recordamos de la sesión en la que aprobamos el artículo 1, en el artículo 1 de este ministerio quedó establecido la posibilidad de, o el énfasis que íbamos a tener en materia de delitos, actos terroristas, luego de la intervención del diputado Sharper por su intermedio, señor presidente, y también lo de los derechos humanos, que también quedó incluido en el artículo 1. La lógica de esa inclusión era simplificar el proyecto en lo que venía, sin perjuicio de lo cual hacemos presente que en el momento en que se habla de la Política Nacional de Seguridad Pública, se incluye una estrategia contra para la prevención del terrorismo. Creo que ahí sí se habla incluso de terrorismo o acto terrorista, pero está dentro de la Política Nacional de Seguridad Pública, viene la estrategia, está incluido ahí. ¿Ya? Entonces, la sugerencia que nosotros hacemos es retirar acá, por cuanto está en el artículo 1, y además va a venir en la atribución en la cual se crea la Política Nacional de Seguridad Pública, incluyendo la estrategia de combate. Eso, Diputado Schalper, gracias, señor Collado. Yo creo que efectivamente aquí este proyecto descansa en una construcción parecida a la que tiene el Ministerio de Ciencia. No es el minuto para controvertir esa decisión. Yo creo que es una decisión discutible, pero está bien. Pero si algún sentido tiene tener un artículo que habla específicamente de las funciones, es que usted va a poder el día de mañana evaluar en el marco del ejercicio de las atribuciones y las eventuales definiciones que adopte en el marco de las políticas públicas, de las instrucciones que le da a sus servicios dependientes, en fin, si esas funciones se están cumpliendo. O sea, a mí me hace sentido este artículo solo en cuanto genera algo así como una especie de control de la opinión pública, de las entidades políticas correspondientes. Por lo tanto, en ese marco me parece que tener un literal especialmente destinado a esto es una buena idea, porque independiente cuál sea el color político del gobierno, me imagino que ya hemos llegado a un consenso, presidente, de que el terrorismo es un fenómeno que tenemos que abordar de manera sistemática y estable en el tiempo, y por lo tanto me parece que es una buena idea poner dentro de las funciones, de nuevo, pensando que vamos a poder hacer control a posteriori del cumplimiento de eso, el hacer una estrategia nacional. Entonces, yo pienso que de la misma forma que antes se dijo, mire, es importante tener una mención específica de que el ministro o ministra tenga la capacidad de requerir informaciones secretas porque eso va a empoderar una función, yo creo que aquí aplica exactamente lo mismo, así que sería bueno que ojalá el gobierno escuche este argumento, se allane y lo podamos aprobar, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. Dejo abierto el uso de la palabra. Diputada Bulnes, y después el señor Collado. A diferencia de lo que opina el diputado Schalper, presidente, yo creo que es enfatizar exclusivamente en el terrorismo. Reconozco que es un tema complejo en este momento, pero es tanto o más complejo el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, enfatizar solamente la función contra el terrorismo y no dos cuestiones tanto o más graves como son el crimen organizado y el narcotráfico, de alguna manera limita y nos encierra en que el objetivo del Ministerio de Seguridad Pública podría ser un ministerio contra el terrorismo. Y no es eso, sino que estamos hablando de la seguridad pública y el crimen organizado y el narcotráfico son también unas bases, son las bases, estamos viéndolo en Ecuador, son las bases sobre las que se apoya el eventual terrorismo. Entonces no podemos poner el acento en una sola rama de la seguridad sin parecer como que estamos descuidando otras.
Entonces me parece sumamente imprudente enfatizar solamente una situación que sí me parece grave, pero introduce un factor de ambigüedad que a mí me parece poco conveniente. Gracias, diputada Bulnes. Estamos a punto de terminar la sesión. Les pido extenderla 5 minutos para poder terminar de dar el uso de la palabra a los distintos diputados. Diputada Frías, Plasencia y después el señor Collado y cerramos. Sí, en los mismos términos, aunque más breve, cuando uno empieza a particularizar, el problema es que va dejando cosas fuera. Y como técnica, digamos, legislativa no me parece bien, tampoco para el proyecto, porque finalmente lo que estamos definiendo son las funciones dentro de las cuales se va a tener distintas estrategias respecto al crimen organizado, respecto de un ámbito del orden público, que pueden ser, por ejemplo, los temas que tengan que ver con manifestaciones, etcétera. Entonces creo que, y además, por la posibilidad de que eventualmente sea muy contingente. Estoy siendo positiva, diputado Chalpen, en el sentido de que podría ser, no es el caso, no es el caso de que eventualmente estuviéramos en una sociedad donde efectivamente esta no fuera ya una cuestión relevante y estaríamos teniendo que sostener eventualmente una función de la cual no. Entonces, es demasiado contingente para mi gusto. Diputada Frías, diputada Plasencia. Gracias, presidente. Yo comparto los argumentos, pero además, cuando uno mira la indicación, presidente, yo creo que está contenido en lo que ya se propone como texto, pero además hay una particularización, porque dice elaborar una estrategia nacional contra el terrorismo que aborde el fenómeno delictual integralmente. Y yo creo que justamente es una contradicción, porque habla de una particularidad pretendiendo mostrar que hacerlo es abordar el fenómeno delictual integralmente. Y yo creo que, a mi juicio, presidente, sería enredar un poco las cosas si nos vemos que en el fondo aquí ya está contenido en el texto propuesto. Y me parece que además, sí, en el resto de las funciones se denota que hay una mirada más completa de cómo abordar los fenómenos delictivos en toda su dimensión. Por lo tanto, esto yo creo que también lo restringe. Gracias, diputada Plasencia. Señor Collado. Que ha sido una jornada muy fructífera en la que hemos tenido muchos debates de altura de mira, y en este sentido quiero, por su intermedio, responder al diputado Charper de que nosotros ya cedimos en el sentido más formal de la palabra, en el sentido de que está incorporado, ¿ya?, el terrorismo. Quiero leer cómo quedó el artículo 1, ¿ya?, para que recordemos lo que ya aprobamos como comisión. Dice: el Ministerio, en el ejercicio de sus funciones de resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, deberá formular estrategias de prevención y combate del delito, las que deberán considerar, entre otros, el combate al crimen organizado y actos terroristas. En la indicación número, no voy a saber cómo decirla exactamente, pero creo que es la número 5A del Ejecutivo, que es la primera de las atribuciones del Ministerio, dice: elaborar y proponer al presidente de la República una política nacional de seguridad pública, la que deberá incluir expresamente una estrategia de prevención del delito, protección y combate a las víctimas, prevención del crimen organizado y las conductas terroristas. Esto era antes de la adecuación de conducta acto, podríamos ver si es que no la dejamos acto, pero solo para hacer súper presente lo que ya dije antes, nuestro objetivo no es proponer el retiro porque nos guste, sino que proponemos el retiro porque consideramos que ya está considerada, ¿ya? Eso solo quería plantear ese punto, y quería hacer un punto muy técnico, discúlpenme, pero para la Secretaría en particular, nosotros como Ejecutivo queríamos eliminar en el artículo 5 la letra B que venía del Senado, que es promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la sociedad, ¿ya? No queremos eliminar la letra C, que dice promover medidas tendientes a prevenir delitos mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y enfrentamiento de los factores protectores, ¿ya? Para que quede claro el punto, porque en el comparado no viene la letra B porque la habíamos aprobado como fácil despacho. Seguramente eso generó, pero si se fijan, de la A del artículo 5 pasamos a la C que venía del Senado, pero como B. Solo queríamos hacer ese punto técnico. Eso espero haber contestado las apreciaciones del diputado Charper. Gracias. No, en el grande. Gracias, señor Collado. Ponemos en Pero votación. la C del Senado.
En votación, señor secretario, la indicación de los diputados, incluido yo, para incorporar una nueva letra que diga elaborar una estrategia nacional contra el terrorismo que aborde el fenómeno delictual integralmente. Exacto. En votación entonces la letra de nuevo propuesta por los diputados ya señalados. Diputado Castro. ¿Qué estamos votando? Ya me perdí ya. A favor, secretaria. Estamos votando la indicación de... Diputada Frías. Están reemplazando esto En por contra. están reemplazando. No, un nuevo. Diputado Leal. D. Vamos a hacer el E. No, es nuevo literal. Diputada No están Bravo. reemplazando, están creando un nuevo literal. Diputada Bravo. Abstención. Diputada Navellán. A favor. Diputada Bulnes. Diputada Plasencia. En contra. Diputado Chalper. A favor. Presidente. A favor. 5 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Queda aprobado. Aprobado el nuevo literal D, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y nos encontramos a las 5 de la tarde.